La cuna del talento está quedando relegada. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Sudamérica como tal en el Mundial de Clubes. No solo la derrota de Flamengo ante los árabes, sino el antecedente que nos demuestra que los campeones de Copa Libertadores ya no son fijos en la final continental. Y esto, más que un síntoma, ya es el reflejo de algo que está pasando. Se están acortando algunas brechas, mientras que otras se van haciendo cada vez más grandes. El fútbol sudamericano está acaso en peligro de perder su lugar detrás de Europa, el cual lo habíamos asumido como propio y asegurado por la calidad de futbolistas que nacen en estas tierras. Sin embargo, parece que el talento ya no será suficiente en los próximos años, y Sudamérica, o Conmebol específicamente, tendrá que replantearse varias cosas si quiere seguir compitiendo con Europa. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de OneXBet, que te trae las mejores cuotas para que puedas ganar este fin de semana con el fútbol europeo. O si prefieres, puedes guardar tus fichas para la Champions que ya se aproxima. Por ejemplo, el Bayern Múnich se va a medir ante el Paris Saint-Germain. Por estrellas y por nombres, los parisinos son los claros favoritos. Pero hay que tener en cuenta el detalle que han sufrido varias lesiones, como por ejemplo la de Kylian Mbappé, Renato Sánchez y ahora Messi también es duda. Y esto juega muy a favor de los alemanes. Puedes revisar las cuotas y hacer tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción. Usando mi código tendrás acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Sudamérica siempre fue la cuna del talento, aquel lugar donde se enseñaba a los demás cómo se jugaba al fútbol más lindo. Pero con el paso del tiempo y la explosión económica en el deporte europeo, terminamos aceptando que ellos iban a ser los mejores, al menos en materia de clubes porque tenían todo el dinero para llevarse lo mejorcito de acá, además de la mejor infraestructura y demás detalles que conocemos de sobra. Y por eso desde siempre el sueño de los futbolistas sudamericanos es llegar a jugar en el viejo continente, no solo porque están los rivales más exigentes, sino porque es donde mejor se paga. O bueno, al menos así solía ser. Por esa razón Sudamérica aceptaba su destino, de ser el segundo, tanto en materia de clubes como en materia de selecciones, donde por ejemplo Europa ya tiene más copas del mundo que Sudamérica. Aunque claro, también es un tema geográfico porque al ser más países también tienen más posibilidades de ganarla. Pero hablando específicamente del Mundial de Clubes, que antes solía ser la Copa Intercontinental, ¿qué ha pasado en el mundo del fútbol en los últimos años, donde parece que el fútbol sudamericano se ha ido devaluando cada vez más? No lo digo solo por el resultado sorpresivo de Flamengo, cayendo eliminado ante el Al-Hilal. Algunos hablan de soberbia por las declaraciones de Arturo Vidal previo al partido, dando por hecho que iba a jugar la final contra el Real Madrid. Y a ver, no es la primera vez que el chileno se va de cara con cada tontería que dice. Y los que saben de fútbol entienden que a la primera declaración provocante de Vidal hay que ir a meterle todo el dinero en contra en OneXBet. Pero la eliminación de Flamengo refleja ya no un síntoma sino una enfermedad en sí misma. ¿El fútbol sudamericano ha perdido nivel o es que acaso los equipos de otros continentes ya han ido acortando las ventajas? Sabemos que por ejemplo en los países del Medio Oriente como Arabia, Emiratos Árabes y demás se pagan exorbitantes sueldos que están por encima de la realidad sudamericana y en algunos casos incluso por encima de la realidad europea. Sin embargo, esto nunca había cambiado el escenario del fútbol, porque los árabes seguían siendo equipos muy limitados que tenían una o dos estrellas y nada más, y además sus estrellas eran jugadores al borde del retiro. Pero en la actualidad no debería sorprender tanto que por ejemplo el Al-Hilal de André Carrillo elimine al Flamengo. Nos toma por sorpresa, por supuesto, porque Flamengo es el equipo que más dinero gasta no solo en Sudamérica, sino en todo el continente, teniendo figuras de altísimo nivel como Pedro, Gabigol, el mismo Arturo Vidal, Cebolinha, Everton Ribeiro y demás. Como Flamengo, que ganó la última Copa Libertadores caminando, porque así fue, no perdieron ni un solo partido, ganaron con notoria diferencia, se pasearon en la Copa Libertadores, no hay otra forma de decirlo. ¿Cómo es posible que ese equipo que no encuentra rival en Sudamérica termine cayendo derrotado ante un equipo de la Liga Árabe? Algunos dicen que es por la soberbia, y yo no creo que sea tanto así. Quien opina de esta forma es porque desconoce el crecimiento que ha tenido específicamente este equipo de Arabia Saudita, que además es el más grande y popular de Asia. Obviamente nos toma por sorpresa que Flamengo, con todo lo explicado, termine cayendo derrotado, sobre todo porque en su última participación en el Mundial de Clubes dejaron una buena imagen, le pusieron el partido muy complicado a Liverpool de Klopp, y esta vez ni siquiera van a jugar la final con el Madrid.
Madrid. Pero muy aparte de la soberbia de la que se habla y de que los sudamericanos ya se sienten más que conformes con ganar la Libertadores, hay que tener en cuenta el nivel del Al Hilal, que tiene jugadores más que interesantes como por ejemplo Marega, Salem Aldosari, el propio André Carrillo que estuvo jugando en una nueva posición y el argentino Luciano Vieto, que sería un refuerzo de lujo para cualquier equipo de Sudamérica. Y a esto también se escapa otro detalle: el Al Hilal, dirigido por Ramón Díaz, tiene 8 y hasta 9 jugadores de la selección de Arabia Saudita. Para los que tengan memoria frágil, son el mismo equipo que le ganó en el debut a Argentina. Y a ver, cuando se produce un resultado inesperado se puede hablar de sorpresas, pero que los mismos jugadores árabes hayan sorprendido ya a Argentina, campeón del mundo, y a Flamengo, campeón de Sudamérica, nos tiene que decir algo. Quizás no tengan la suficiente fuerza física para sostener ese nivel en varios partidos, pero cuando se lo proponen, realmente pueden estar a la altura. Y en los últimos años dejó de ser una garantía que el equipo representante de Conmebol llegue a la final del Mundial de Clubes. No es como en antaño que se jugaba la Copa Intercontinental entre el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions, porque de esta forma también se despreciaba a los campeones de otros continentes, pues se daba por sentado que no estaban al nivel, que no estaban a la altura, y que jugar un partido entre el campeón de Sudamérica y el campeón de África, o el campeón de Europa contra el campeón de Asia, era una completa pérdida de tiempo. Total, la diferencia de nivel era notoria, y la final siempre iba a ser Sudamérica contra Europa. Pero luego la FIFA decidió crear el Mundial de Clubes, incluyendo a más equipos que iban a tener que jugar rondas previas. Conmebol y Europa llegaban directamente a las semifinales. Esto ya empieza a ser cuestionado por los equipos africanos, asiáticos. Por ejemplo, Ramón Díaz dijo que le pareció una injusticia que ellos tengan que jugar un partido previo mientras que Flamengo y Real Madrid llegan directamente a las semifinales, como si su pase a la final fuera únicamente cuestión de trámite. Y así solía ser, pero todo se acabó y acabamos a recordar los antecedentes en el año 2010. Previo a eso, el representante sudamericano había sido Estudiantes de La Plata, que si bien perdió ante el Barcelona de Guardiola, le puso las cosas complicadas y lo llevó hasta la prórroga, donde terminó perdiendo 2-1. De todas formas, este choque entre sudamericanos y europeos era muy especial para nosotros. Los europeos siempre lo han menospreciado y lo han visto de menos, como el Mundialito o ese torneo que tienen que ir a jugar en diciembre y ahora en febrero. Un trofeo que, si bien les da el rótulo y el parche de campeón del mundo, no le dan tanta importancia porque creen de por sí ya merecerlo sin jugar la competencia, y así ha sido en los últimos años, a decir verdad. Pero como les decía, el bajón de nivel de los equipos sudamericanos empezó en el año 2010. Para aquella oportunidad, el campeón de Europa era el Inter de Milán, ya no dirigido por Mourinho sino por Rafa Benítez, y el campeón sudamericano había sido el Inter de Porto Alegre, comandado por Andrés de Alessandro. Todos esperaban la final entre los dos Inters, pero se va a producir la primera gran sorpresa de esta competencia, porque el Mazembe del Congo eliminó por 2-0 al campeón brasileño. ¿Quién podría imaginar que este equipo africano completamente desconocido iba a dejar fuera al campeón de la Copa Libertadores? El Inter se comió muchísimas burlas por esto, pero no iban a ser los últimos. De este partido no me puedo olvidar del arquero de Mazembe del Congo celebrando de una manera muy particular, el festejo de la tarántula le llamaron. Y el siguiente equipo en sufrir una eliminación similar sería el Atlético Mineiro de Ronaldinho. En el año 2013, Ronaldinho había ganado la Copa Libertadores que le faltaba, lo había hecho con el Atlético Mineiro, y jugando el Mundial de Clubes todos esperaban verlo enfrentarse al Bayern de Pep Guardiola. Recordemos que el Pep lo había sacado del Barcelona cuando asumió como técnico. Podía ser una revancha especial para Ronaldinho, pero en las semifinales de aquel Mundial de Clubes jugado en Marruecos se enfrentaron al Raja Casablanca, y grande fue la sorpresa cuando los marroquíes dejaron afuera a los brasileños. Ronaldinho incluso se dio el lujo de marcar un golazo de tiro libre, como en sus mejores épocas. Puso el empate, pero de todas formas, el triunfo fue del Casablanca por 3-1. Y si recordamos otros fracasos sudamericanos, podemos remontarnos al año 2016, porque en aquella oportunidad el campeón sudamericano no fue ni argentino ni brasileño, fue un colombiano, el Atlético Nacional de Medellín, y el cuadro verdolaga viajó a Japón pensando que jugarían la final del mundo ante el Real Madrid. ¿Cómo le vamos a ganar a los galácticos?, se preguntaban. Lo cierto es que no llegaron a la final, porque en semis perdieron de manera vergonzosa ante el campeón japonés, el Kashima Antlers. Y esto ya dejaba un mensaje: no es que los equipos sudamericanos perdían por accidente, podían caer derrotados por notoria diferencia, como fue el caso de los colombianos. Y el Kashima Antlers, que jugó la final contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, les puso las cosas muy complicadas, porque el tiempo regular terminó 2-2 y recién en la prórroga el Real Madrid podría coronarse campeón. Y otro fracaso sudamericano, mucho más inesperado que el de los colombianos, fue el que sufrió el River de Gallardo en el año 2018, aunque ellos quizás tenían una justificación que el resto de equipos no. River Plate había visto postergada la final de la Copa Libertadores por los incidentes que ocurrieron en el partido de vuelta ante Boca Juniors. Por esa razón la final se postergó y se terminó jugando en Madrid. El River del muñeco se consagró campeón de América
Sudamérica derrotando a su clásico rival, y la euforia y los festejos terminaron mermando su rendimiento en el Mundial de Clubes, porque una semana después tenían que estar enfrentándose al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, y el cuadro millonario todavía no terminaba de festejar la Copa Libertadores. El resultado es que cayeron eliminados en penales, no pudieron jugar la final del mundo ante el Real Madrid, lo cual sirvió de consuelo y también fue motivo de burla de parte de los hinchas de Boca Juniors, porque ellos, a diferencia de su clásico rival, sí jugaban las finales ante los equipos europeos, e incluso las ganaban. Pero como dije, a diferencia de los anteriores equipos sudamericanos que fueron derrotados, River tiene excusa porque ellos acababan de ganar una Copa Libertadores histórica. Y podemos pasar al siguiente ejemplo, que fue Palmeiras, otro equipo brasileño. Habían sido campeones en la pandemia tras ganarle al Santos y llegaron al Mundial de Clubes a jugar las semifinales contra el Tigres de México. Grande fue la sorpresa cuando los universitarios dejaron afuera a Palmeiras, ganándoles por la mínima diferencia, jugando así también la final contra el Bayern Múnich, demostrando así que la final había dejado de ser por completo algo exclusivo de europeos y sudamericanos. Los europeos seguían diciendo presente, pero la final ya podía incluir a un equipo asiático, africano o incluso de Norteamérica. Se ha vuelto a repetir ahora con el Flamengo. Algunos podríamos hablar de decadencia en el fútbol sudamericano, pero también creo que el fútbol en otras partes del mundo se ha desarrollado y bastante, al punto que han ido alcanzando a Sudamérica, mientras que la diferencia con Europa se ha ido haciendo más grande. Que Europa se lleve los mejores jugadores de Sudamérica no me parece una excusa, eso fue siempre así, o al menos en el tiempo moderno del fútbol. Atrás quedaron esas épocas donde, por ejemplo, el Santos podía tener a Pelé y nadie se lo podía quitar. Sudamérica hacía buenas presentaciones incluso cuando lo mejor de su talento se iba al viejo continente. Sin embargo, en el último tiempo está costando aceptar que Conmebol ya no es por decreto el segundo después de Europa. Las diferencias se han acortado y se hace evidente. Yo el otro día me preguntaba, porque escuchaba a los periodistas argentinos menospreciar un poco el triunfo de Al Hilal diciendo que fue un golpe de suerte. Habría que comparar el plantel de Al Hilal con River o Boca y ver quién tiene mejores jugadores. No es una coincidencia que varios de ellos hayan derrotado a la Argentina campeona del mundo y pocos meses después se hayan dado el gusto de ganarle al campeón de Sudamérica. ¿Y a qué campeón? Un Flamengo que se llevó la copa caminando. Y por eso esa última derrota preocupa más. ¿Cómo han podido dejar fuera al mejor de los nuestros? El fútbol está en una etapa de desarrollo increíble para los otros continentes, y habrá que ver si Sudamérica no se quede en el camino. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El orden en el fútbol está cambiando, lo vimos en el último mundial. Había un sudamericano, 2 europeos y también dijo presente un equipo africano. Esto se podría hacer mucho más común en los próximos años, tanto en el Mundial de Clubes como en la Copa del Mundo. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.